Hola, buenas. Hola, Buenas. Buenas, disculpa que tenía algún problemilla con el Teams y ya estamos por aquí. hola, hola. Buenas. Bueno, Lidia, entiendo que comenzamos, ¿no? Vale, venga, a ver si alguien más se une y si no, pues comenzamos nosotros. Vale, pues os comparto pantalla. ¿Me confirmáis, porfa, que se vea correctamente para comenzar con el taller? Sí, se ve bien. Se ve. Venga, genial. Perfecto, pues vamos a ello. Vale, lo primero, muchas gracias a todos por asistir a este taller de testing con JavaScript. Vamos a hablar hoy sobre pruebas automáticas especialmente y pruebas automáticas programadas además con JavaScript. Vamos a ver diferentes tipos de pruebas, vamos digamos, hacer una preview de lo que sería el curso de especialización en testing con JavaScript. Vamos a ver un poquito ahora después también de lo que será el futuro curso. Hoy van a ser solo 2 horitas, con lo cual va a ser solo una introducción a todo lo que podemos aprender. Y espero que os guste y que aprendáis sobre todo, ¿no? Que es lo importante. Bueno, para los que no me conozcáis, aunque imagino que muchos de vosotros sí me conocéis ya, pues yo soy Fran Guerrero. Soy ingeniero de QA de calidad y consultor de testing, además de formador. Aquí tenéis mis redes sociales para contactarme, en el caso que me queráis agregar, seguir, si me queréis preguntar dudas, si me queréis escribir para pedir información, pues tenéis por ahí mis datos de contacto, sobre todo LinkedIn, y si no, pues bueno, me buscáis por ahí en Google y salgo por ahí, podéis ver charlas mías y otras formaciones diferentes. ¿Vale? Bueno, como os decía, lo de hoy va a ser una especie de preámbulo sobre lo que va a ser el curso de especialización de QA Testing. Aquí tenéis la información de todo lo que va a ser el contenido de esta formación. Podéis consultarla, os lo voy a poner ahí medio minutito el QR para que lo podáis capturar con el móvil y echéis un vistazo al temario y a todo el contenido que vamos a ver. Hoy vamos a ver simplemente un porcentaje muy pequeñito, que es lo que nos va a dar tiempo en estas 2 horas de taller, pero seguro que os gusta. Vale, venga, os dejo eso, 30 segunditos para que capturéis el código. Genial, vale, bueno, pues espero que ya lo tengáis y como he dicho, ahí podéis consultar todo el temario, podéis ver las cosas que vamos a dar en profundidad y la duración y todos los detalles del curso de especialización, ¿vale? Ok, vale, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Como os he dicho, vamos a ver pruebas con JavaScript. Vale, estáis diciendo por ahí por el chat, Marcelo, Blanca, que no se oye. ¿Los demás oís? ¿Se oye? Sí, se oye bien. Sí, yo escucho bien. Vale, pues entonces, Marcelo, Blanca, creo que es algún tema vuestro de audio. Mira los altavoces, ¿vale? A ver si lo podéis solucionar. Ok. Vale, pues vamos a ver diferentes tipos de pruebas y con diferentes herramientas, ¿vale? Todas ellas tienen algo en común, que es que se hacen con el lenguaje de programación JavaScript.
pero dependiendo del tipo de prueba que estemos programando, pues vamos a utilizar una herramienta o una librería diferente, ¿vale? Pero todas ellas se utilizan con JavaScript. En este caso, vamos a ver en este taller hoy lo que son pruebas unitarias y la herramienta con la que podríamos hacer pruebas unitarias, que es Jest, ¿vale? Que es uno de los frameworks de JavaScript más famosos y más utilizados. Además, pues vamos a aprovechar un poquito para ver lo que son técnicas para hacer pruebas unitarias como TDD y DDT. Ahora después explicaremos un poquito en qué consisten esas técnicas. Vamos a ver también pruebas de API, pruebas de integración. En este caso vamos a utilizar la herramienta Postman, ¿vale? Postman es una herramienta bastante utilizada, sobre todo para el tema de crear colecciones de peticiones para una API, pero no se utiliza tanto cuando estamos hablando de pruebas automáticas. Sin embargo, tiene una parte de pruebas muy útil y bastante intuitiva y bastante sencillita. Así que vamos a ver también cómo utilizamos Postman para hacer pruebas automáticas sobre una API y además vamos a ver cómo lanzar esas pruebas con Newman, ¿vale? Luego vemos qué es esto. Y por último vamos a ver pruebas a nivel de UI, pruebas de sistema que se llaman también o pruebas end-to-end. Y en este caso vamos a utilizar la herramienta de Cypress para lanzar este tipo de pruebas, ¿vale? Las pruebas de Cypress son unas pruebas automáticas, o sea, es una herramienta para hacer pruebas automáticas a nivel de interfaz gráfica. Nos ofrece unos comandos también mucho más intuitivos y más sencillos que otras herramientas que llevan más tiempo en el mercado, pero no son tan, bueno, pues tan modernas o tan sencillas de comprender y de utilizar. Dentro de las pruebas de interfaz vamos a ver lo que es el patrón de diseño PayObject Model y lo que sería también BDD, ¿vale? Para que tengamos una noción de qué son estas técnicas y cómo se utilizan y qué beneficios tiene automatizar de esta forma, ¿vale? Porque, bueno, vamos a hablar un poquito de automatización de pruebas. La automatización puede ser muy sencilla, pero la automatización para hacerla bien hay que usar técnicas y hay que tener conocimiento, ¿vale? Vale, vamos a empezar a hablar un poco de la pirámide del testing. La pirámide del testing es una forma de clasificar las pruebas en niveles, ¿vale? Y esta forma de pirámide nos dice un criterio que ahora después voy a explicar, pero primero vamos a ver los diferentes niveles que tenemos, ¿vale? La pirámide se puede dividir en muchos tipos de niveles. La forma más sencilla son estos tres, que son los que nosotros vamos a atacar hoy, los que vamos a ver hoy. Y digamos que empezando por la parte de abajo son tres niveles, ¿vale? El nivel de pruebas unitarias, el nivel de pruebas de servicio o de API y el nivel de pruebas de UI o end-to-end, que también se conocen, ¿vale? Esta es la clasificación más básica por niveles que tenemos de los tipos de pruebas dentro del testing. Cuando hablamos de pruebas unitarias, hablamos de pruebas a nivel de código, es decir, son pruebas que hacemos directamente sobre las funciones de nuestro código, sobre las clases, conociendo cómo se comportan esas funciones. Son pruebas que normalmente recaen del lado del equipo de desarrollo. Los desarrolladores deben de ser los responsables o encargados de hacer este tipo de pruebas, aunque el equipo de QA, el equipo de testing, también puede estar involucrado y puede recomendar al equipo de desarrollo pues, casos de límite, casos positivos, casos negativos, diferentes combinaciones de datos para que estas pruebas sean más efectivas. Entonces el equipo de QA puede participar también en las pruebas unitarias. Después nos iríamos al nivel de servicio, al nivel de API. El nivel de servicio de API en la capa intermedia son las pruebas relacionadas con las APIs, ¿no? Luego veremos un poquito qué es eso de una API para aquellos que no los conozcáis bien. Pero básicamente pues es la parte de programación que integra la parte frontal con la parte del backend, ¿no? Es decir, es la capa intermedia que existe ahí entre la interfaz gráfica y toda la lógica del backend, base de datos, etcétera. Y conecta estas dos partes, ¿no? Pues bueno, para comprobar que esa conexión efectivamente funciona correctamente, pues hay que hacer pruebas de API o pruebas a esos servicios, ¿vale? Y luego por último tendríamos
las pruebas de UI o las pruebas de interfaz, que también se conocen como pruebas de sistema o pruebas end-to-end, ¿vale? Porque cuando estamos atacando a la UI, cuando estamos testeando nuestra interfaz gráfica, realmente estamos testeando todo nuestro sistema. Al final, cuando nosotros clicamos en un botón, estamos testeando la interfaz, pero a la vez estamos haciendo una llamada a la API y esa llamada a la API está haciendo una consulta a base de datos o está ejecutando una lógica en el backend. Con lo cual estamos probando todo el sistema al completo, desde la parte frontal, desde el frontend hasta el backend, ¿vale? Por eso se suelen llamar también pruebas de sistema o end-to-end. End-to-end significa en español de principio a fin, aunque en inglés pues le llaman de fin a fin, pero significa eso, ¿vale? Pues esos serían los 3 niveles de prueba que nosotros vamos a introducir y para cada uno de esos niveles vamos a usar una herramienta diferente y una estrategia de testing diferente, ¿vale? Al final, estos niveles no son excluyentes, sino que son complementarios. Cuando nosotros tenemos una aplicación, un software, una página web, necesitamos tener pruebas a estos 3 niveles, no solo hacer pruebas a un único nivel, ¿vale? Las pruebas a un nivel no sustituyen ni reemplazan a las de otro nivel, sino que lo complementan. Es decir, cada uno de estos 3 niveles, las pruebas que hagamos para estos 3 niveles se complementan unas a otras. Lo ideal sería pues tener pruebas a ambos, o sea, a todos los niveles, a los 3 niveles. Sin embargo, se llama pirámide del testing porque tiene forma de pirámide, o por lo menos lo que nos dice la teoría, y es que mantengamos una proporción según la forma de pirámide. Es decir, lo que nos dice esta pirámide es que tenemos que hacer más pruebas unitarias que están en la base, como veis la base es más ancha, con lo cual tenemos que tener más número de pruebas unitarias, un poquito menos de pruebas de API o de servicio y unas poquitas solo de pruebas de UI o de interfaz, ¿vale? Esto no es un capricho porque le han querido poner una forma de pirámide, sino que tiene un sentido, ¿vale? Tiene un sentido lógico. Y es que hay varias características que conforme estemos en un nivel de la pirámide están más desarrolladas o menos. Por ejemplo, la rapidez de ejecución, ¿no? ¿Cómo se ejecutan de rápido estas pruebas? Porque incluso aun siendo automáticas, puede llevar un tiempo de ejecución bastante alto. Entonces, las pruebas que están en la parte de abajo de la pirámide se ejecutan de forma muchísimo más rápida que las pruebas que están en la cúspide, que las pruebas que están arriba. ¿Qué significa esto? Significa que las pruebas que son unitarias, pues se pueden ejecutar en pocos segundos o minutos, cientos de pruebas, y sin embargo las pruebas de UI que están en el pico, en la cúspide de la pirámide, pues pueden llevar desde unos pocos minutos hasta horas. Puedo tardar en ejecutar mis pruebas de UI 8 horas, 12 horas, muchísimo tiempo. Incluso aun siendo automáticas, pueden llegar a ser muy lentas. Con lo cual no puedo hacer todas mis pruebas a nivel de UI porque tendría una batería de pruebas que duraría mucho en ejecutarse. Cuando nosotros hacemos pruebas automáticas, lo que estamos buscando es un feedback rápido, es decir, es conocer si mi sistema está funcionando o está fallando, pero los quiero conocer lo más pronto posible. Por eso hago pruebas automáticas. Si hago pruebas manuales, lo puedo comprobar si mi sistema está funcionando, pero tardo mucho porque son pruebas de forma manual. Las pruebas automáticas, una de las cosas con las que busco con ellas es que me dé un feedback y una respuesta rápida para saber si mi sistema funciona o no funciona. Entonces, si recaigo todo mi carga de pruebas sobre las pruebas de UI, voy a tardar mucho en obtener esa respuesta, ¿vale? Entonces tengo que intentar, en respecto al tiempo de ejecución, mantener esta proporción, ¿vale? Luego otra característica que es el tema del aislamiento, ¿no? También el mantenimiento, que aunque no está en el dibujo, pero lo vamos a ver, pero el aislamiento significa que conforme más abajo de la pirámide estoy, más aisladas son las pruebas. Es decir, estoy atacando a cosas muy concretas que si veo que falla en una prueba unitaria, veo que falla algo, sé perfectamente que el error está en esa clase o en esa función o en ese método que he desarrollado. Lo tengo perfectamente acotado. Sin embargo, cuando estoy en una prueba de sistema, en una prueba de UI, si yo encuentro un error, realmente no sé si el error está a nivel de UI, a nivel de backend, a nivel de API, porque realmente estoy atacando al sistema al completo. Entonces, es una prueba integrada, es una prueba que integra muchos componentes y cuando detecto un error tendré que aislar qué parte es la que realmente está fallando. Entonces, tendré que hacer un poco más de investigación, de debugging y buscar dónde está el error, ¿no?
esto es tan sencillo como pensar que cuando yo clico en un botón y no me responde, pues puede ser que el botón esté fallando o puede ser que la respuesta de la API no esté llegando correctamente. Entonces tendré que buscar a ver dónde está el error, ¿vale? Entonces estas pruebas son más integradas, con lo cual son más difíciles de acotar. Luego el mantenimiento, como os he dicho, que no aparece en ese dibujo, pero el coste de mantener estas pruebas también aumenta conforme nos vamos al pico de la pirámide. El mantenimiento de las pruebas de UI es muy costoso, es muy caro. Es decir, las pruebas de UI basta que un desarrollador me cambie el nombre de una clase o me haga cualquier modificación en el código para que todas mis pruebas dejen de funcionar. Con lo cual tengo que volver a refactorizarlas o arreglarlas para que vuelvan a funcionar. Entonces, digamos que el mantenimiento de estas pruebas es mucho más costoso a nivel económico y de esfuerzo. El equipo tiene que poner muchísimo más empeño en arreglar estas pruebas y en mantenerlas, ¿vale? Aunque hay técnicas como las que vamos a ver hoy para facilitar su mantenimiento, aún así sigue siendo bastante costoso. Entonces, idealmente, esta es la proporción de pruebas que deberíamos de tener. Pruebas unitarias, pruebas de servicio y pruebas de UI. En la realidad es bastante difícil que una empresa mantenga esta proporción, ¿vale? Casi siempre se hace mucho esfuerzo en pruebas de UI, luego esto repercute en el coste de mantenimiento, como ya he dicho, y normalmente pues las empresas suelen tener lo que se conoce como el cono invertido o la pirámide invertida o el cono de lado porque tienen muchas pruebas de UI y muy poquitas pruebas unitarias, ¿vale? También hay que concienciar a los equipos de desarrollo a que no solo desarrollen código, sino que a la vez que desarrollan el código hagan las pruebas unitarias correspondientes a ese código, ¿vale? Entonces, bueno, pues idealmente, o por lo menos esto es lo que tenemos que tener en nuestra cabeza, esta es la proporción que queremos seguir, ¿vale? Si en algún momento tenéis dudas, preguntas, podéis levantar la mano, que no sea yo solo hablando todo el rato, ¿vale? Participáis, ponéis alguna pregunta en el chat, intentaré estar pendiente, ¿vale? Vale, bueno, pues estos 3 niveles al final cubren un poco, cubren exactamente estas capas, ¿no? Que hablábamos, lo que es el frontend, lo que es el backend y lo que es la capa de API, la capa de integración. Quien no tenga mucha idea de qué es esto de una API, pues bueno, es tan sencillo como ver este dibujo, ¿no? Que lo explica bastante bien. Al final es un meme, pero la verdad que es bastante ilustrativo. El backend sería pues todo lo que se hace por detrás, ¿no? Todo lo que está ocurriendo dentro de la cocina de un restaurante. El frontend sería pues todo lo que se ve, ¿no? El restaurante en sí, con las mesas, los platos, los cubiertos, todo dispuesto para que lo vean los clientes. Y la API sería los camareros, ¿no? Que son los que traen y llevan la información de las mesas a la cocina, ¿no? Pues las mesas piden una comida, ellos llevan esa comanda a la cocina. Una vez la cocina ha cocinado esa comida, la llevan a la mesa, ¿no? Entonces, de alguna forma, la API sería, la representación serían estos camareros que comunican entre el frontend y el backend, ¿vale? Esto simplemente, bueno, para los que seáis más nuevos en el mundo de software, pues que tengáis una referencia rápida de qué es el frontend, qué es el backend y qué son las API. ¿Vale? Bien, vamos a empezar con Jest, ¿vale? Nos vamos a poner ahora con la parte de pruebas unitarias y vamos a empezar con el framework de Jest, ¿vale? El framework de Jest es un framework que se enfoca en ser simple, lo más simple posible, y funciona con proyectos que usen JavaScript, todo lo que es Node, React, Angular, Vue, TypeScript y muchísimos más, ¿vale? Como digo, como se trata de hacer pruebas unitarias, tendríamos que hablar de pruebas unitarias a nivel de código, ¿vale? Estaríamos hablando de pruebas unitarias siempre a nivel de código, ¿vale? Vamos a ver alguna por aquí, ¿vale? Si nosotros queremos instalar Jest, por supuesto tenemos que tener Node instalado en nuestro ordenador. Entonces, bueno, como quiero que esto sea también algo práctico, aparte de la teoría, pues me gustaría que fuerais también pues, haciendo algunas cositas prácticas que realmente se pueden hacer de forma sencilla. Entonces, si no tenéis Node instalado, lo ideal es que instaléis Node en vuestro ordenador, ¿vale? Vamos a ver un poquito aquí. Simplemente ponéis para instalar Node, ¿vale? Lo descargáis desde la página de Node
sin más. Y una vez lo tengáis instalado, podéis comprobar en una línea de comando, es decir, en una terminal o en una consola, ¿vale? Que abráis en vuestro ordenador. Si tenéis Windows, pues con el CMD, ¿vale? Abrís en el botón inicio un CMD y ahí podéis ver si tenéis Node instalado, simplemente con el comando node espacio -v, ¿vale? Con ese comando pues podéis comprobar si tenéis Node instalado. Al final lo necesitáis para todos los programas que vamos a utilizar hoy, ¿no? Tanto Jest como Cypress, como todos los programas que al final, como funcionan con JavaScript, pues necesitamos Node instalado en nuestro ordenador. Entonces, os descargáis y os instaláis Node. Cuando lo hagáis, abrís una terminal, una línea de comandos y con el comando node espacio -v, si os sale un numerito de versión, significa que habéis instalado correctamente Node y esa es la versión que tenéis instalada, ¿no? En este caso, como estáis viendo, pues tenemos instalado la versión 20, pero podéis instalar cualquier otra, ¿vale? No hay, ahora mismo no vamos a tener ningún tipo de restricción de versión de Node. Una vez tengamos Node instalado, por ejemplo, pues ya podemos instalar Jest. Ya podemos instalar nuestra librería Jest que nos va a permitir hacer pruebas unitarias. Entonces, simplemente con este comando que tenéis aquí, ¿vale? En la terminal, ¿vale? Pues podemos instalar Jest, ¿vale? Vale. Bueno, es que no me ha dejado ahora con el npm. Vale, parece que no lo ha cogido. Install, -6, -d, Jest. Ahora sí. Es que no ha cogido bien los guiones al copiar y pegar. Sí, lo pongo por aquí. Vale, fijaros, el primero que he puesto, no de espacio -v, es para instalar, perdón, es para comprobar la versión de Node, ¿vale? El siguiente, ¿vale? Es para instalar Jest, ¿vale? Lo he escrito aquí por el chat para que lo podáis copiar, ¿vale? Vale, vamos a volver a ejecutarlo por aquí, ¿vale? Bueno, y ya estaría, con ese comando pues debería de instalarse si no hay mayores problemas, ¿vale? Entonces, con ese comando, pues tendríais ya Jest, que al final es una librería, la tendríais instalada y lista para poder lanzar pruebas unitarias, ¿vale? Vale, venga. Voy dando un poquito de tiempo, ¿vale? Para los que vayáis siguiendo la práctica, que lo podáis ir instalando, ¿vale? Bien, pues vamos a coger un proyecto de pruebas unitarias. Os voy a pasar ahora después los enlaces para que lo podáis clonar, ¿vale? Y lo podáis trastear. Entonces, primero vamos a visualizarlo un poco por aquí, os explico qué es lo que contiene y luego os paso el enlace para que lo podáis clonar, ¿vale? De hecho, lo ideal es que lo clonéis y trabajéis con él también para ejecutar las pruebas, ¿vale? Entonces, bueno, este proyecto es un proyecto de pruebas unitarias. Vale. Es un proyecto de pruebas unitarias que tiene pues unas clases, unas funciones simples, muy sencillas para poder utilizarlas y hacerle pruebas unitarias, ¿no? Entonces, en este caso, en esta carpeta tendríamos tres ficheros JavaScript. Estos no serían las pruebas, estos serían las funciones. En este caso, pues tenemos una función suma, que es una función muy tonta porque el programa en sí ya suma, pero bueno, yo puedo definir una función sum que sume dos parámetros. Le paso dos parámetros A y B y me devolvería la suma de esos dos parámetros, ¿vale? Una función muy, muy sencilla, ¿vale? Vale, está explicando por ahí algunos problemas. Pregunta, no sé qué desconecta, bueno, todo. Sí, normalmente para instalar Node le vais dando que sí y no debería haber problema, ¿vale? Vale, entonces, como decía, tenemos una función, que es la función suma. Luego, por ejemplo, tenemos otra función, que es la función es mayúscula, ¿vale? Que esta función nos comprueba si una palabra, dada una palabra o una oración o una cadena de texto, nos comprueba si está en mayúscula o no. Nos devolvería verdadero o falso. Si está en mayúscula, verdadero, y si no está en mayúscula, pues falso, ¿vale? Entonces, una función también
relativamente sencilla. Los que no sepáis de programación, no os preocupéis, que tampoco vamos a entrar mucho en lo que es cómo se programa, pero bueno, en este caso es bastante sencilla. Simplemente pues te devuelve verdadero si lo que tú le dices, la palabra que tú le pasas como parámetro de entrada o la oración está toda en mayúsculas, y si no está toda en mayúsculas, pues te devuelve falso, ¿vale? Y luego vamos a tener una tercera función, que es una función palíndromo, que nos devuelve lo que sería el palíndromo de una palabra, ¿no? Si, por ejemplo, le pasamos la palabra Roma, pues nos la devuelve al revés, nos devolvería la palabra amor, ¿vale? Nos devolvería siempre digamos, el espejo de la palabra que le pasa, ¿vale? Entonces, bueno, también una función relativamente sencilla, dada una cadena de texto, nos devuelve esa cadena al contrario, básicamente, ¿vale? Entonces, bueno, esas son tres funciones que ha desarrollado un desarrollador, por ejemplo, y nosotros las queremos probar a nivel unitario, es decir, queremos hacerle pruebas unitarias a esa función, a esas funciones. Pues entonces, dentro de una carpeta de pruebas, ¿vale? Por convenio, pues se escribe --test, --. Dentro de esa función, dentro de esa carpeta, voy a definir unos ficheros, también JavaScript, pero en este caso llevan la palabra test, ¿vale? Mayúscula .test.js, palíndromo.test.js, suma.test.js, para que el sistema entienda que ahí es un fichero de pruebas unitarias. Estos sí son los ficheros nuestros, los de pruebas unitarias. Los otros eran las funciones que ya nos vienen dadas, desarrolladas por el desarrollador o por el equipo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a la función suma, ¿qué pruebas le voy a hacer? Pues bueno, pues por ejemplo, voy a probar, puedo hacer muchas, ¿vale? Aquí solo he hecho una, pero lo ideal es hacer muchas. Voy a probar que puedo sumar 1 y 2 y que me tiene que dar 3, ¿vale? Entonces, esto, que ahora después lo veremos en el Visual Studio, por ejemplo, en un editor de código, pues lo podemos escribir siguiendo la nomenclatura que me pide Jest, ¿vale? Jest me dice que cada una de mis pruebas unitarias tiene que empezar por la palabra test, ¿vale? Muy sencillito. Y luego ponerle un título, ¿vale? Y al final, esto es como una función de JavaScript, pues hago una aserción, una comprobación, que si yo llamo a mi función sum, que es la que yo tenía definida antes, y le paso 1 y 2, pues si sumo 1 y 2, espero que sea 3, ¿vale? Estoy haciendo una comprobación eh, con un par de parámetros de entrada y comprobando que la salida es correcta, ¿vale? No solo debería probar esto, debería probar también a sumar números negativos, a probar el 0 con otros números, dos números negativos, un número negativo y uno positivo. Debería de hacer diferentes pruebas, números decimales, debería de hacer muchas pruebas unitarias, no solo quedarme en una única prueba unitaria, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poquito la sintaxis de la prueba unitaria, pues sería así. Básicamente yo llamo a la función que estoy sometiendo a prueba y le paso unos parámetros de entrada y espero obtener una respuesta. Si cuando ejecute esto efectivamente obtengo un 3, pues mi función estará correcta. Si no obtengo un 3, es que mi función está fallando, ¿vale? Lo mismo tendría para el resto de funciones. Por ejemplo, para la función mayúscula, pues por ejemplo, yo llamaría a mi función isUpperCase, que se llamaba así, y le pasaría un parámetro de entrada, en este caso, hello, ¿vale? Entonces, le estoy pasando hello en mayúscula. Entonces, ¿qué espero? Espero que efectivamente esto sea verdadero. Es decir, espero que el resultado de esta salida, de esta función, sea verdadero, ¿vale? isUpperCase de hello tiene que ser true, ¿vale? Para la función palíndromo, pues simplemente la función palíndromo la llamo con una cadena de texto, ¿vale? Y espero que la salida sea esa cadena de texto justo al contrario, ¿vale? Que es lo que hemos dicho que debería de hacer esta función. Todo esto son aserciones para hacer esas comprobaciones. Si en algún momento esto no se cumple, la prueba me va a dar en rojo, me va a decir que está fallando. Entonces voy a ver si mi función tiene algún problema, porque yo estoy esperando unos resultados que deben de ser los correctos. Si no obtengo esto, pues significa que mi función está fallando, ¿vale?
Bien, pues una vez tengo instalado, luego vemos este ficherito que nos queda aquí, ¿vale? Una vez tengo instalado Jest, ya podría yo ejecutar estas pruebas, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es clonarme este repositorio, ¿vale? Lo que voy a hacer es clonarme este repositorio en mi ordenador local para poder lanzar estas pruebas, ¿vale? Entonces, simplemente con esta URL de aquí, que os la paso por aquí, y así ya podéis acceder al repositorio. Sí que tenéis que tener instalado Git, ¿vale? Git es un sistema de control de versiones, no nos podemos parar mucho porque no nos daría tiempo hoy, pero aprender en el curso sí que entraríamos en profundidad en todo lo que es el sistema de control de versiones, etcétera. Pero si queréis trabajar en local con el repositorio, pues tenéis que instalaros Git y si no, pues simplemente si ahora no queréis instalaros Git, podéis desde el enlace que os he pasado descargaros el código como un zip, ¿vale? Como un .zip, un fichero comprimido, os lo podéis descargar y no hace falta que tengáis Git instalado, ¿vale? Así que si queréis, desde la URL que os he dado, podéis descargaros el repositorio, ¿vale? De hecho, bueno, venga, lo voy a hacer descargándolo, pero también con el Git, ¿vale? Pues tan sencillo como, bueno, pues ya lo tendría descargado, lo podría descomprimir y abrirlo con el Visual Studio, ¿vale? Y abro este fichero, lo descomprimo. Vale, pues ya está descomprimido y ahora, por ejemplo, podría abrir una herramienta como Visual Studio, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y dentro del Visual Studio abrir esa carpeta que acabo de descomprimir, ¿vale? Y entonces en mi Visual Studio, pues yo tendría justamente lo que estábamos viendo antes en el repositorio remoto, ¿vale? No os preocupéis si no entendéis ahora mucho de repositorios y cosas de estas, porque bueno, a ver, es un proceso, obviamente, y entonces todas esas cositas hay que aprenderlas bien, ¿vale? Pero bueno, si queremos ir un poquito a lo práctico hoy, descargaros el código en un zip, descomprimirlo y abrirlo con un editor de código. Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, el que tengáis, ¿vale? Si no tenéis un editor de código, tenéis que descargarlo también e instalarlo, ¿vale? Dentro de este editor de código, pues vamos a tener los mismos tests que hemos visto antes en el repositorio. Si abrimos una terminal desde Visual Studio nos permite abrir aquí mismo una terminal, ¿vale? Visual Studio nos permite abrir una terminal, aquí la tenemos, ¿vale? Nosotros podemos ejecutar estos tests simplemente configurando el comando en el package.json, ¿vale? En la parte de scripts y en la parte de test hay que indicarle que vamos a usar la librería Jest como pruebas unitarias, ¿vale? Entonces, esto hay que indicarlo aquí en el package.json. Esto piensa que es un proyecto Node, para los que sí están familiarizados con Node. Y dentro de este package.json tenemos que especificar que el valor de test es Jest, porque es la librería que vamos a usar. Y en ese momento podemos ejecutar simplemente el comando npm run test, ¿vale? Vale, no sé, a ver si es un tema de permiso. Vale, no, se ha ejecutado correctamente. Voy a poneros el comando también por aquí, ¿vale? Para que lo tengáis. Vale, voy a poner aquí npm run test, ¿vale? Y ya lo debería tener por ahí. Vale, entonces esto ha ejecutado todas las pruebas unitarias, fijaros. Me dice que todas han pasado. ¿Veis? Me dice que todas han pasado correctamente. Están todas en verde, ¿vale? Con ese comando. Vamos, por ejemplo, a forzar que falle uno, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que en la prueba que yo he hecho para mi función suma, pues digo que espero que 1 y 2 sea 4, ¿vale? Esto obviamente está mal, estoy a conciencia provocando el fallo, ¿vale? Y si yo vuelvo a ejecutar mis tests, ¿vale? Pues efectivamente me dice que ha fallado uno, ¿vale? Lo tenemos por aquí.
me dice que el test para la función de suma ha fallado, aquí lo veis, en la salida de la consola, y me dice que esperaba un 4 y he recibido un 3, ¿vale? Esto es porque yo lo he puesto un poco trampa para que fallara conciencia, ¿no? Si lo vuelvo a dejar bien. Y, por ejemplo, lo que modifico ahora es la función suma. Imaginaros que ahora en vez de sumar hago una multiplicación, ¿vale? Pues esto va a fallar porque me va a dar 3 por 1. Me va a dar 3 por 1, perdón, me va a dar 2 por 1 en vez de 2 más 1, ¿vale? Entonces, de nuevo, si vuelvo a ejecutar mis pruebas, me va a fallar otra vez, ¿vale? Efectivamente, me ha fallado también otros que teníamos por ahí, que ahora después los vamos a ver, pero no me está haciendo bien el cálculo, ¿vale? De nuevo, lo estoy haciendo a conciencia para que falle, ¿vale? Voy a dejar bien. Si lo vuelvo a dejar bien y vuelvo a ejecutar mis pruebas, pues efectivamente ya vuelven a pasar todas, ¿vale? Lo mismo con cualquiera de las otras, es decir, en este caso tengo la prueba hello, que digo que espero que sea mayúscula, porque efectivamente está en mayúscula. Si le pongo la O minúscula, ya esto me va a dar un fallo, porque no va a ser verdadero, sino que va a ser falso, ¿vale? Efectivamente, me está diciendo que esperaba verdadero, pero ha sido falso, ¿vale? Entonces, me ha fallado el test de mayúscula. Me ha fallado el test de mayúscula. Como he dicho antes, lo ideal no es que yo solo tenga un único test, es que tenga más pruebas. Por ejemplo, aquí estoy probando una palabra en mayúscula. Pues oye, también está siendo interesante probar una palabra en minúscula. Oye, voy a probar que si pongo una palabra en minúscula, esto me da falso, ¿vale? Falso de que no es mayúscula. Porque lo que estoy comprobando, acordar esta función, lo que comprueba es si tu frase es mayúscula o no. En este caso, no es. Entonces, espero que me diga falso, ¿vale? He añadido una prueba más. Entonces, si ejecuto, pues ahora tengo 6 pruebas en total, con todas las que tenía, ¿vale? Y todas han pasado. Entonces, cada prueba que añado es tan sencillo como simplemente que vaya dentro de test, la función, etcétera, ¿vale? Y puedo probar no solo palabras, sino oraciones completas, ¿vale? Y bueno, pues todo lo que se me ocurra, probar, ¿vale? Para ejecutar todas esas pruebas unitarias. Ya tengo 7, ¿veis? Ya voy por 7. Entonces, bueno, las pruebas unitarias son muy rápidas y relativamente sencillas, ¿vale? Nosotros obviamente estamos testeando que nos funcionen muy sencillas, pero están muy acotadas, ¿no? Lo que decíamos al principio, están muy, muy aisladas. Vale, Bernardo, dice, me sale error en la ejecución de script deshabitada en este sistema. Igual no te deja el ordenador por algo, ¿vale? Ya eso sería un caso particular que habría que ver qué le pasa a tu portátil que no te está dejando lanzar los comandos, ¿vale? A lo mejor un tema de permisos o algo así. Ok, pues esto sería lo básico de pruebas unitarias, ¿vale? Obviamente el diseño de estas pruebas tiene unas técnicas, hay que aprender pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca, todo este tipo de cosas se aprenderían en el curso, porque al final no solo tenemos una única prueba unitaria, tenemos cientos de pruebas unitarias, hay que diseñar muchísimas pruebas unitarias. Entonces hay que ver qué valores son esos que tenemos que poner en los parámetros de entrada para testear nuestra función y comprobar que efectivamente está funcionando, ¿vale? Vale, venga, pues vamos a irnos con más cositas de pruebas unitarias. Tenemos una de las técnicas que se utilizan dentro de las pruebas unitarias, lo que se conoce como DDT, ¿vale? DDT significa Data Driven Testing, o lo que es lo mismo, pruebas guiadas por datos. Cuidado porque se confunde mucho porque está DDT, TDD, BDD y se confunden mucho porque son muy parecidas, ¿vale? En este caso es DDT y la traducción es pruebas guiadas por datos, es decir, leemos como al revés, ¿no? Data Driven Testing, pruebas guiadas por datos. Significa que la mayoría de herramientas de framework o librerías para hacer pruebas unitarias nos permite configurar nuestras pruebas para que yo escriba la prueba una única vez, pero la pueda repetir todas las veces que yo quiera, variando los datos de entrada, ¿vale? Porque al final, fijaros, si yo quiero sumar 1 y 3, y luego quiero sumar menos 3 y menos 2, y luego quiero sumar 0 y 0, al final es lo mismo, pero solo estoy cambiando los valores de entrada. Estoy cambiando los valores de entrada, con lo cual la prueba unitaria es siempre la misma, simplemente que voy cambiando esos parámetros de entrada, ¿vale? Entonces lo que me ayuda es
a tener una única prueba, pero voy variando los valores, los datos de entrada. Por eso es una prueba guiada por datos. El sistema interpreta cada una de estas, de estos valores de entrada como una prueba diferente y me da diferentes resultados. Vamos a ver esto, por ejemplo, en la práctica, cómo quedaría en nuestro repositorio. Si nosotros volvemos a nuestro repositorio, lo podéis ver en el enlace si queréis también, en el fichero suma.tdd, ¿vale? Fijaros que por eso se llama suma.tdd. He hecho una prueba unitaria, pero que es un poco distinta, ¿vale? Es un poco distinta, el código parece un poco más complicado, pero realmente, si os fijáis, lo único que estoy haciendo es la misma prueba, solo que estoy dando diferentes valores de entrada. Primer valor, segundo valor y resultado esperado. Pues si yo pongo primer valor 3, segundo valor 1, resultado esperado 4. Si yo pongo primer valor menos 4, segundo valor 1, el resultado esperado es menos 3. Y así podría añadir todas las filas que yo considere para ir probando, ¿vale? Pues por ejemplo, como he dicho antes, pues estaría bien probar un negativo con otro negativo, ¿vale? En este caso me quedaría un menos 5. Estaría bien probar algunos decimales, ¿vale? Estaría bien probar el 0 para ver que efectivamente está sumando bien el 0, ¿vale? Es decir, simplemente añadiendo filas a mi tabla voy a generar diferentes pruebas. Fijaros, ahora mismo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5. Es la misma prueba, pero que se repite 5 veces, con diferentes valores de entrada, ¿vale? Esto si lo guardamos y lo ejecutamos, ¿vale? Pues bueno, fijaros, tengo aquí 10, porque son estos 5 más los que tengo, en el resto, ¿vale? Vale, Elena ha puesto el menos 3, ¿vale? Si en algún momento una de estas pruebas falla, pues me da efectivamente el error, ¿vale? Sí, la penúltima menos 3, porque estoy sumando menos 4,5 más 1,5, entonces queda menos 3, ¿vale? Debería quedar menos 3. Ok, entonces esto es lo que se conoce como pruebas guiadas por datos, es decir, es la misma prueba unitaria, pero le doy una serie de datos de entrada. Además, estos datos de entrada no solo se los tengo que dar así en forma de tabla, sino que se lo puedo dar en un Excel, en un CSV. A ver, volvemos a lo mismo, estamos haciendo aquí solo unas poquitas de pruebas, pero pruebas unitarias habrá cientos. Entonces, si yo quiero mantener todos estos datos de entrada, los puedo tener en una hoja Excel, en sus columnas correspondientes, y pasársela a mi sistema para que vaya ejecutando todas las pruebas una por una, cubriendo todos esos datos, ¿vale? Ok, venga, vale. Hay otra técnica que es TDD, no es DDT, es TDD, ¿vale? Que esta no la podemos llevar a la práctica porque lleva un poquito más de tiempo, sí que la veríamos más en profundidad en el curso, pero significa desarrollo guiado por pruebas, ¿vale? Y se trata de escribir las pruebas unitarias antes que el propio código. Es decir, el desarrollador, antes de ponerse a hacer su programa, sus clases, sus funciones, primero escribiría las pruebas unitarias. Esas pruebas unitarias fallarían porque no estaría probando el código, no tenemos código, entonces fallarían. Lo que tendríamos que hacer es construir un código que cumpla con esas pruebas unitarias para que todas esas pruebas pasen, ¿vale? Esto es como tener las respuestas del examen, ¿vale? Es como, primero te voy a dar la respuesta del examen, tú te lo estudias y luego haces el examen. Claro, y la gente dice que ya, pero es que eso es trampa, así siempre va a funcionar bien. Claro, es que eso es lo que queremos, que nuestro software funcione bien. Entonces, no es trampa, es realmente darle las pruebas que vamos a ejecutar para que el desarrollador desarrolle ya la aplicación funcionando y no la desarrolle con errores, sino que la desarrolle ya funcionando y que nuestras pruebas unitarias pasen, ¿vale? Entonces es una técnica un poco diferente a lo que es el desarrollo tradicional, pero es una técnica muy potente porque justamente si nosotros somos capaces de proveerle al equipo de desarrollo con las pruebas con antelación, el desarrollo que ellos luego van a hacer va a funcionar muchísimo mejor, va a estar más limpio, va a tener menos errores y va a ser un software de más calidad, ¿vale? Entonces, bueno, esta técnica es muy útil para los equipos de desarrollo.
aunque a veces cueste llevarla un poco a la práctica, ¿vale? Ya os digo, hoy no podemos entrar en profundidad en esta técnica porque nos llevaría bastante más tiempo, pero bueno, que sepáis que existe, ¿vale? Vale, pues con esto terminaríamos lo que es la parte de pruebas unitarias, ¿vale? ¿Alguna dudilla, alguna pregunta? Sentiros libres, no tengáis vergüenza, abrir el micro, preguntarme, que para eso estamos. Aprovechad también estas 2 horitas. ¿Alguna duda? ¿Queréis escribir algo por el chat? Hola, no sé si se me oye. Sí, se oye perfecto. Que, bueno, quería preguntar simplemente porque es la primera vez que estoy asistiendo a a un curso de LinkedIn y de QA en sí, yo soy administrativo, entonces quizás estoy un poco fuera de lugar, no me estoy enterando mucho, la verdad. Vale, a ver, no te preocupes porque es relativamente normal. Si no es un sector que tiene, que digamos que has tratado mucho, y es verdad que estamos empezando por lo que es la parte de pruebas automáticas, que requiere pues, un poquito más de conocimientos técnicos, de lenguaje de programación, control de versiones, librería, etcétera. Entonces es normal que de golpe, 50 minutos que llevamos, pues te esté un poco sonando un poco todo a chino, pero es normal, ¿vale? Es decir, estas cosas se aprenden con muchísimo más tiempo, con muchísimo más detenimiento, no se puede aprender en una hora, ¿vale? Sobre todo para los que venís de otros sectores o de otras disciplinas. Es complicado. E incluso los que ya tienen conocimiento, quizás seguirlo en 50 minutos puede ser bastante rápido. A ver, nosotros vamos a hacer aquí una revisión global de todo lo que aprenderíamos y lo que aprenderíamos bien y con profundidad. En 2 horas no podemos aprenderlo si no lo sabemos desde cero, ¿vale? Pero quiero decir, no te asustes, intenta continuar la clase, por lo menos que vayas pillando cosas, que empieces a ver código, que empieces a familiarizarte con las herramientas y ya si luego estás interesado en seguir aprendiendo, pues estupendo. Para eso también es este taller, ¿no? Para despertaros inquietudes y para despertaros la curiosidad, ¿no? Vale, gracias. Nada, ¿vale? Pues venga, ahora después vamos a hacer un descansito, ¿vale? Pero bueno, vamos a introducir primero Postman, ¿vale? Vamos a introducir la herramienta. Eh, nos vamos a ir a la parte de API, que como he dicho antes, es ese camarero entre lo que es el backend y el frontend. Vamos a ver cómo podemos hacer pruebas con Postman, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, obviamente, es que os descarguéis la herramienta de Postman, ¿vale? Es que tenéis que descargar la herramienta de Postman, ¿vale? La tenéis aquí, ponéis Postman, descargar y la podéis descargar y instalarla en vuestro ordenador, ¿vale? Yo tengo ya instalada, voy a abrirla para que la veamos, ¿vale? Y os explico un poquito de qué va esta herramienta, ¿vale? Vale, pues aquí tenéis Postman, ¿vale? Y Postman se trata de una herramienta donde tenemos colecciones de peticiones. Es decir, la API básicamente funciona con, el cliente le hace una petición al servidor y el servidor le responde. Es decir, lo podéis visualizar sencillamente con un filtro de búsqueda de una página web. Imaginaros que estáis comprando ropa y queréis buscar camisetas de manga corta o lo que sea, ¿no? Pues ponéis en el filtro camisetas y le dais a la lupa. En el momento que le estáis dando a la lupa, estáis enviando una petición desde vuestro cliente, que es la página web, al servidor y le estáis diciendo, al servidor de la tienda de ropa, ¿no? Y le estáis diciendo, oye, muéstrame solo las camisetas. Y el servidor responde y en vez de mostrarte todos los productos, te muestra solo las camisetas, ¿vale? Al final la API es un sistema de peticiones y respuestas entre el cliente y el servidor. Entonces, con Postman lo que nosotros hacemos es simular esas peticiones desde un cliente, ¿vale? Es decir, no tenemos una página web, simplemente de la aplicación de Postman lanzamos peticiones al servidor y el servidor nos tiene que responder, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una colección de peticiones de una API de prueba que se llama Ricky Morty, ¿vale? Que está relacionada con los dibujitos, con la serie de dibujo animado de Ricky Morty. Y nosotros, con estas peticiones que ya vienen aquí dadas, deberían estar documentadas en su documentación, ¿vale? La podéis buscar aquí, podéis buscar Rick and Morty API
y lo vais a tener aquí en la documentación. Vais a tener, pues en la documentación REST, vais a tener esas peticiones, ¿vale? Ya os digo, los que seáis un poquito más profano en este mundo de las API, no os preocupéis, que como digo, esto es imposible aprenderlo ahora en 10, 20 minutos, es simplemente una introducción. Pero estas peticiones, pues lo que hacen es diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, esta petición get, fijaros, este es lo que se conoce como el método get. Get significa conseguir, ¿no? Dame los personajes de Rick y Morty, ¿vale? Carácter, los personajes. Entonces, si yo esto lo lanzo desde Postman, si yo en Postman lanzo una petición tipo get, ¿vale? Tipo get de rickymortyapi.com API character, le estoy diciendo consígueme todos los personajes y envío esta petición, el servidor me responde aquí abajo, ¿vale? El servidor me responde aquí abajo. Lo primero que me ha respondido es OK, 200 OK, significa que todo ha ido bien, que yo le he hecho la petición y él me ha respondido, ¿vale? Y me devuelve una información, me la devuelve en un formato JSON que entienden las máquinas, pero nosotros también podemos entenderlo un poco. Por ejemplo, me dice que hay 826 personajes distribuidos en 42 páginas. Y aquí me dan los resultados, ¿vale? Y cada uno de esos resultados tiene un identificador, ¿no? El identificador 1, pues hasta el 826, ¿no? El 1 ¿quién es? Pues Rick Sánchez. Te dice que tiene vivo, que está de estado vivo, de especie humana, de género masculino. Te da una serie de información. Así con todos los personajes, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a buscar otro personaje. El personaje 17. Me dice que es Annie, que está viva, que es humana, que es femenino, etcétera, etcétera. Me ha dado todos los personajes, ¿vale? Con esta otra petición dice obtener un carácter, un personaje único. Es decir, con esta petición es como la de antes, simplemente que aquí le indico un número, ¿vale? Entonces me devuelve solo un personaje. Pues, por ejemplo, el 8, personaje 8. Si os fijáis aquí abajo, me acaba de devolver el personaje 8, ¿vale? Si le pido el 324, pues me pide el personaje, me da el personaje 324. Si le pido el personaje 980, me dice personaje no encontrado. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? No existe, ¿no? Porque no hay más, no existe. No hay más. Exactamente. Porque solo teníamos 826. ¿Vale? Acordaros, solo teníamos 826. ¿Vale? Entonces, efectivamente, si pedimos un personaje que no está, pues me devuelve un 404, que seguro que sois familiares con esto, que no lo ha encontrado, ¿vale? Porque efectivamente no está, ¿vale? Entonces, bueno, pues hasta ahí bien, porque al final estas peticiones lo que hacen es justamente eso, son peticiones que yo hago al servidor y el servidor me responde, ¿vale? Entonces, Postman me permite hacer estas peticiones, pero esto no es testing, es decir, esto simplemente hago una petición y miro la respuesta. Yo puedo ver la respuesta aquí, puedo ver que me ha dado un 404 o puedo ver que me ha dado un 200, ¿dónde está? Aquí, puedo ver que me ha dado un 200, que efectivamente me ha dado el 80, que efectivamente se llama no sé qué, y lo puedo comprobar todo visualmente. Pero lo interesante es hacer unas pruebas que hagan esas comprobaciones de forma automática, que no las tenga que hacer yo las comprobaciones. Oye, si yo hago una petición y quiero que me devuelva una respuesta y que esa respuesta sea un 200, pues voy a hacer un test automático para comprobar que eso es un 200, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que Postman tiene una parte en scripts, ¿vale? Donde podemos incluir test automáticos, ¿vale? Test automático con JavaScript, ¿vale? Estos test automáticos tienen una estructura parecida a los que hemos visto antes, simplemente que empiezan con pm.test, ¿vale? Entonces, por ejemplo, fijaros aquí dice pm.test, el código de estado es 200, ¿vale? ¿Y cómo lo pruebo esto? Pues espero que la respuesta tenga estado 200, ¿vale? Es decir, de esta forma estoy programando un test con JavaScript, que bueno, muchos de vosotros no sabréis programarlo, pero no son tan complicados. De hecho, os podéis ayudar de herramientas como inteligencia artificial generativa, etcétera, y ellos pueden ayudar a hacer test de este tipo, ¿vale? Y entonces, cada vez que yo lance esta petición, me va a dar la respuesta, pero también se va a ejecutar el test y me va a dar unos resultados.
Veis que tengo ahí unos resultados. Y si lo clico, veis que este test me ha pasado, porque efectivamente me ha dado un 200, ¿vale? Si yo le hubiera dicho que espero un 800 y envío esto, pues el test me falla, porque me está dando un 200, no un 800, ¿vale? Lo he hecho como antes, lo estoy poniendo conciencia para que falle, ¿vale? Debería ser un 200. No solo puedo comprobar esas cosas, sino que puedo comprobar más cosas. Por ejemplo, en esta petición tengo 3 pruebas. Fijaros, tengo 3 pruebas. Aquí se identifican las 3, ¿veis? Tengo 1, 2 y 3. En la primera compruebo que la respuesta son 200, ¿vale? En la segunda compruebo que, voy a pedir el carácter 1, el nombre sea Rick Sánchez, ¿vale? Y en la tercera prueba compruebo que el tiempo de respuesta es menor que 1000 milisegundos, ¿vale? Para comprobar que mi respuesta está llegando rápida, ¿vale? Si yo pido el carácter 80, fijaros, si yo pido el carácter 80, tengo 2 pruebas pasadas y una fallada, porque el nombre no ha sido el correcto, ¿vale? Estoy esperando Rick Sánchez y me ha dado otro personaje. Si pido el carácter 1, el personaje 1, entonces sí tengo mis 3 pruebas pasando correctamente, ¿vale? Porque sí es el que estoy esperando. Entonces, con estos tests tengo la posibilidad de ejecutar pruebas para comprobar el código de estado, para comprobar datos de la respuesta, para comprobar tiempos de respuesta. Es decir, puedo comprobar muchísimas cosas con estas pruebas automáticas dentro de Postman, ¿vale? Entonces, es una parte bastante interesante a la hora de no solo de escribir las colecciones, sino también de ponerle pruebas automáticas, ¿vale? Estas pruebas también se pueden lanzar, bueno, aquí tenéis un poquito lo que hemos hablado, ¿vale? Estas pruebas también se pueden lanzar desde lo que es una línea de comando, ¿vale? Desde una línea de comando, si nosotros instalamos Newman, ¿vale? Si nosotros instalamos Newman, voy a cogerlo desde aquí y os lo pongo en el chat. ¿Vale? Pues con Newman nos permite luego ejecutar esta colección, ¿vale? Podemos hacer Newman Run y la colección. La colección nosotros podemos descargarla, ¿vale? Nosotros la colección, si nos vamos a Postman y clicamos en exportar, ¿vale? Podemos descargar esa colección y ejecutarla con Newman, ¿vale? No vamos a entrar en Newman porque si no nos va a dar tiempo, pero podría simplemente exportarla y podría exportarla o simplemente coger su enlace, ¿vale? El enlace a la colección, ¿vale? Y desde aquí hace Newman Run y ese enlace que acabo de copiar a esa colección, ¿vale? Y fijaros, me está ejecutando todas las pruebas que yo tengo en Postman, ¿vale? Me está ejecutando todas esas pruebas que yo tengo en mi colección. Simplemente teniendo Newman instalado y ejecutando el comando que he dicho de Newman Run, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Hay dos formas, o bien si me la descargo, pues donde tenga esa colección, o con el enlace a esa colección, ¿vale? Se ejecutarían todos los tests, me quedaría pues una salida tal que así, ¿no? Como estáis viendo, en la consola, ¿vale? Lo podéis ver aquí en la consola, me da luego un cuadro de resumen con los resultados de todas las pruebas, ¿vale? Con lo cual es bastante interesante no solo tener mi API en Postman, sino también ponerle pruebas automáticas y que se ejecuten, ¿vale? Ok, pues vamos a hacer una pausa pequeñita de 5 minutos, porque sé que algunos estaréis con la cabeza ahora mismo a tope. Vamos a tomar un vasito de agua y nos vemos a las 6:10 de vuelta, ¿vale? Que nadie se mueva. Venga, hasta ahora.
Vale, venga, pues ya estamos por aquí de nuevo. Vamos a continuar este ratito que nos queda. Vamos a ver las pruebas de end-to-end, de Cypress y alguna cosita más. Bueno, os he pasado el enlace al repositorio con la colección de Postman, simplemente por si la queréis tener, ¿vale? Lo mismo la podéis descargar, importar la Postman. A ver, quien no tenga experiencia con la herramienta, pues le va a costar un poquito, pero ya os digo, esto son cosas que obviamente se aprenden poco a poco, ¿vale? Y vamos a irnos ahora con la parte de pruebas de UI, ¿vale? O las pruebas end-to-end. En este caso, nosotros vamos a usar la herramienta Cypress, que es una de las herramientas, que se utilizan más a día de hoy. Funciona con JavaScript y además es una herramienta sencilla en el sentido que antiguamente para poder automatizar pruebas de UI o pruebas end-to-end teníamos que utilizar muchísimos frameworks, muchísimas herramientas y sin embargo Cypress lo engloba todo de forma que solo tienes que instalarte Cypress y poco más, ¿vale? Entonces es mucho más sencillo de instalar, más intuitivo de usar, más moderno, tiene una interfaz gráfica bastante intuitiva. Entonces yo recomiendo que si os vais a iniciar en el mundo de las pruebas de UI o pruebas end-to-end, pues que se hagan con Cypress, con esta herramienta, ¿vale? Repito, todo esto en el curso de especialización que comienza en marzo lo veríamos todo con muchísimos más detalle. Pensad que son muchísimas más cantidad de horas. Nosotros aquí tenemos un mini taller de 2 horitas para abrir boca y poco más. Pero lo ideal pues es extender todo este conocimiento y asimilarlo y comprenderlo bien. Vamos a ver las pruebas de Cypress. Cypress nos permite tener unos comandos para hacer cosas sobre nuestro sistema, ¿no? Pues clicar, desplegar, escribir, chequear. Es decir, nos da una serie de comandos que simulan las acciones del ser humano que hacemos con nuestra aplicación, ¿no? Pues clicamos cosas, clicamos botones, escribimos en campos de texto, seleccionamos cosas, chequeamos un mensaje, es decir, hacemos diferentes acciones, pues esas acciones son las que nos simula Cypress para que nosotros podamos automatizar esas pruebas que haríamos como seres humanos, ¿vale? Para instalar Cypress tenéis que ejecutar estos comandos, el primero, los otros son para lanzarlo. Os lo voy a escribir aquí, ¿vale? Y luego para abrir Cypress tendríamos que utilizar npx Cypress Open para abrirlo, ¿vale? Entonces, como antes, vamos a ver un repositorio con código y os lo voy a intentar explicar, ¿vale? Y luego nos lo descargamos y lo lanzamos y lo ejecutamos, ¿vale? Entonces, en este caso nos vamos a ir a un proyecto de Cypress y vamos a ver de qué trata, ¿vale? Pues normalmente los tests de Cypress se van a encontrar dentro de la carpeta Cypress, en concreto dentro de la carpeta end-to-end, ¿vale? Y aquí, pues por ejemplo, vamos a ver pruebas de login, ¿vale? Estas pruebas están hechas sobre esta página web, ¿vale? Voy a poner aquí esta página web para que la veáis aquí. Y esta página web tiene un formulario de login para meter un usuario y una contraseña, sin más, ¿vale? Simplemente pues te permite poner tu usuario y tu contraseña y probar un login. Es una página de prueba, te dice que si pones este usuario y pones esta contraseña, pues te logueas correctamente, ¿vale? Te dice que te has logado correctamente. En caso de que pongas otro usuario u otra contraseña, pues te dice que error, que no te puedes logar, ¿vale? Yo ahora lo he hecho de forma manual, pero lo ideal es hacer unos programas automáticos que hagan eso mismo, pero sin asistencia humana. Lo hagan ellos solos, ¿vale? Entonces, dentro de la carpeta end-to-end, yo puedo escribir una serie de pruebas automáticas, ¿vale? Si os fijáis, en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 pruebas automáticas. Es decir, cada IT es un test automático. Acordaros, en prueba unitaria teníamos test, en las pruebas de Postman teníamos pm.test y en Cypress se llaman IT, ¿vale? Se llaman IT. Entonces aquí tengo 5 pruebas automáticas. Cada una de esas pruebas
hace lo siguiente, ¿vale? Aunque no sepáis programación, pero se entiende perfectamente. Es decir, dice CI de Cypress, CI.visit y la URL. Es decir, yo visito esa URL y luego clico en una sección que es la del formulario, ¿vale? Entonces, el primer test me dice, en el campo username, en el campo usuario, escribe type.type, es el comando para escribir, escribe Tom Smith, ¿vale? Entonces yo cojo el campo usuario y dentro de ese campo usuario escribo Tom Smith. Cojo el campo password y en el campo password escribo la contraseña. Clico en el botón para que haga login, ¿vale? Hago un punto clic, que es clicar en el botón, y finalmente cojo el mensaje y compruebo que contiene, pues te has logado correctamente, o el mensaje que sea, ¿vale? Si efectivamente me sale ese mensaje, es que he hecho bien el login. Puedo probar un caso erróneo, es decir, un caso negativo, donde si meto una contraseña equivocada, el programa no se loguea. Entonces, por ejemplo, aquí pongo un usuario correcto, una contraseña errónea y el mensaje en este caso me va a decir tu contraseña es inválida. ¿Vale? También tengo que probar que cuando intento hacer login con diferentes credenciales que no son correctas, pues me sale el mensaje de error. ¿Vale? Eso también hay que probarlo. Y en resumen, pues pruebo diferentes cosas. ¿Vale? Entonces, este proyecto por ejemplo, bueno, aquí pruebo otras cosas más por aquí. Blank information. Vale, por ejemplo, ¿qué pasa cuando dejo la información en blanco? Es decir, no relleno usuario y no relleno contraseña y directamente le doy a clicar, ¿vale? Es decir, yo no relleno nada y le doy a login. Pues me dice que el usuario no es válido, ¿vale? Si, por ejemplo, pusiera el usuario pero dejara la contraseña blanca, pues me dice que la contraseña es inválida. ¿Vale? Pues eso es lo mismo que yo estoy haciendo aquí de manera manual, quiero que lo hagan las pruebas automáticamente. ¿Vale? Sí, se podría programar para tú generar valores aleatorios. ¿Vale? De hecho, podríamos hacer como un poco la idea que hemos dicho antes, poner diferentes valores y que vaya probando con cada uno de esos valores. ¿Vale? Entonces, vamos a coger este proyecto, os lo voy a pasar también para que tengáis el enlace, ¿vale? Os lo voy a pasar también para que tengáis el enlace por si queréis descargarlo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Sí, puedes combinarlo con base de datos de Excel, etcétera, efectivamente. Puedes coger esos datos, los puedes leer de una base de datos o de un Excel o de un fichero. Esos datos los puedes, ahora mismo están puestos en el código, digamos, hardcodeados en el código, están aquí puestos, pero estos datos los puedes leer de diferentes ficheros y de diferentes sitios, si quisieras, ¿vale? Vale, pues os he pasado el enlace al repositorio. Podéis descargarlo como un fichero comprimido, ¿vale? Ya lo he descargado aquí, lo descomprimimos, ¿vale? Ya está descomprimido y con el mismo Visual Studio lo podemos abrir, ¿vale? Con el mismo Visual Studio podemos coger y abrir ese repositorio, ¿vale? Y lo tengo aquí. Y lo mismo que estábamos viendo en el repositorio, pues lo podemos ver desde aquí, ¿vale? Lo podemos ver desde aquí sin problema, ¿vale? Para poder ejecutar esto tenéis que instalar Cypress, es decir, tenéis que coger y ejecutar el comando que os he pasado de npm install Cypress -6-dev y luego para abrirlo tenemos que hacer un npx Cypress open. Entonces, si yo en mi Visual Studio me abro una consola aquí, ¿vale? Y yo ejecuto un npx Cypress open, ya tengo instalado Cypress, ¿vale? Bueno, me dice, pues no, parecía que no lo tenía instalado, me lo quiero instalar ahora. Vale, pues vamos a instalarlo. Y ahora me debería de abrir Cypress, ¿vale? Ahora vais a ver cómo funciona Cypress. Normalmente Cypress sí tarda un poquito más en instalarse, ¿vale? Porque es más pesado. Vale, parece que ya lo ha instalado y parece que va a abrir.
Vale, ya lo he abierto. Está aquí en esta ventana. Vale. Se me ha abierto la ventana de Cypress. Elijo pruebas end-to-end. ¿Vale? Elijo Chrome. Y me aparece en mi fichero para ejecutarse. Voy a ejecutar este fichero de login. ¿Vale? Le doy doble clic y me empieza a ejecutar. Fijaros, yo no estoy tocando nada, ¿eh? Yo no estoy tocando nada. Es el programa solo. ¿Vale? Ya ha terminado, es bastante rápido, aunque son pruebas de UI, pero son bastante rápidas. Fijaros, ha hecho 1, 2, 3, 4, 5 pruebas súper rápido. Ha probado un login válido, un login erróneo con un usuario erróneo, un login erróneo con una contraseña errónea, un login erróneo con los campos en blanco y campos vacíos también. Bueno, esa es un poco repetitiva con lo de blanco. Pero bueno, 5 pruebas diferentes ha hecho. Las puedo volver a ejecutar, ¿eh? Yo no toco, le doy aquí si quiere. Ahí está. Yo no toco nada, ¿eh? Se va a la página, escribe las cosas, le da, vuelve a escribirlas, va comprobando el mensaje y lo hace todo automáticamente. ¿Vale? Fijaros, lo hace todo de forma automática. Si yo en mi código cambiara algo, por ejemplo, imaginaros que en vez de esperar este mensaje, pues quiero comprobar que el mensaje es, ¿vale? Lo estoy provocando otra vez el fallo, ¿vale? Estoy haciéndolo a conciencia para que falle. ¿Vale? Pues si yo vuelvo a mi Cypress, efectivamente me va a fallar el último test, ¿vale? Efectivamente, estos 4 tests han pasado, pero el último ha fallado, ¿vale? Y me dice que no encuentra el mensaje DSAGFDS que le he puesto. Le he puesto esa letra a conciencia para que falle. ¿Vale? Entonces, como no encuentra ese mensaje, me falla. ¿Vale? Pero está provocado. Si el programa tuviera el mensaje de forma errónea o lo que sea, detectaría ese error y el test fallaría. En este caso han pasado 4 y ha fallado 1. ¿Vale? Vamos a volver a dejarlo como estaba. Vamos a volver a dejarlo correcto para que se ejecute correctamente. ¿Vale? Si nos vamos a nuestro Cypress, se vuelven a ejecutar las pruebas y vuelven a pasar todas. ¿Vale? Efectivamente ya están todas en verde. Están todas ejecutándose correctamente. De esta forma, pruebas que nosotros hacemos sobre una web, sobre una aplicación, que pueden ser muy tediosas de forma manual, conseguimos programarlas para que se hagan solas, para que se hagan sencillamente. Además, con Cypress son muy fáciles de programar. ¿Vale? Además, esta interfaz de Cypress nos permite interactuar con los elementos que queremos, ¿vale? Si volvemos al código un momentito, y nos fijamos en esto que dice get username, es porque yo tengo que capturar los campos con los que yo quiero interactuar. Si yo quiero interactuar con un campo de texto, tengo que conseguir ese campo para poder escribir. Si quiero interactuar con un botón, tengo que capturar ese botón para poder clicarlo. Es decir, primero tengo que capturar los elementos para poder clicarlos. Entonces, Cypress me permite desde esta interfaz, con esta opción que tiene aquí de esta lupa, ¿vale? Me permite capturar esos elementos. Fijaros, este campo, si yo le clico, es sayGetUsername. Ya me está dando el valor de este campo. Si yo quiero capturar el botón de login, es say.get, entre paréntesis, .fa, que será la clase del botón de login. Es decir, ya estoy capturando estos elementos. Y sobre ese elemento yo ya hago una acción. Pues sobre el elemento este que me ha capturado, hago el punto clic. Entonces yo en el código escribo que a ese elemento le hagas un punto clic. ¿Vale? Y de esta forma simulo las acciones que haría el ser humano sobre cada uno de esos botones. Y puedo automatizar pruebas de una forma relativamente sencilla usando Cypress. ¿Vale? Ok, más cositas. Vale, luego hay unas técnicas que no vamos a entrar ahora porque son un poquito más avanzadas para simular las páginas, es decir, capturar los elementos de las páginas dentro de una clase y hacer que mi página web es un objeto. De esta forma puedo interactuar más sencillo, ¿no? Si os fijáis aquí en el código, yo puedo simular
ciertas páginas, la página de login la puedo modelar con diferentes funciones que yo les puedo llamar como rellenar mi usuario, rellenar contraseña, clicar el botón de login. Esas funciones lo que hacen es lo que hacíamos antes, un CI get.type o un CI get.click. Pero cuando yo ahora voy a escribir el test usando este concepto de PageObjectModel, el test queda mucho más limpio y más legible, ¿vale? Fijaros el test cómo queda. El test queda de esta forma, ¿vale? Dice, de la página de login rellenar usuario, de la página de login rellenar la contraseña, en la página de login clicar el botón de login y en la página de bienvenida chequear el mensaje. Entonces es mucho más legible, se puede leer de forma humana y puedo entender mejor qué es lo que pretendo hacer con mi prueba, ¿vale? Es una técnica más avanzada que no nos vamos a meter ahora aquí técnicamente porque lleva bastante tiempo aprenderla, pero ayuda mucho a la reusabilidad del código y a la mantenibilidad. Es decir, hace que el código sea muchísimo más mantenible y más reutilizable, ¿vale? Entonces, el PageObjectModel es uno de los patrones de diseño muy importantes. Y luego tenemos otro más que es el BDD, que es el desarrollo guiado por comportamiento, ¿vale? Que básicamente consiste en escribir una prueba de esta forma, ¿vale? Como estáis viendo ahí a la izquierda. Con unas palabras clave que son given, when y then, nos permite definir el escenario que nosotros queremos testear. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Dice un escenario que sea una búsqueda simple en Google, ¿vale? Y dice, dado un navegador en la página web de Google, cuando introduzco la palabra de búsqueda, en este caso estoy haciendo DBT, estoy guiándolo por datos, cuando introduzco la palabra de búsqueda, pingüino, panda o elefante, es decir, son 3 pruebas diferentes, entonces el resultado muestra las cosas de pingüino y el resultado relacionado con pingüino, ¿no? Es decir, al final consigo escribir mi prueba automática con lenguaje natural, básicamente. Es decir, estoy escribiendo pruebas automáticas con lenguaje castellano. Simplemente diciéndole, dado estas precondiciones, cuando ejecuto estas acciones, entonces ocurre esto. De esta forma, mi test se ejecutaría haría exactamente eso que pone ahí, ¿vale? Claro, esto no es magia, es decir, detrás de esas frases escritas en lenguaje natural, lo que existe es una implementación del código. Es decir, existe una implementación de ese trocito de código dentro de cada una de esas frases. Es decir, que cuando el programa lee esa frase, lo que hace es que está ejecutando el trozo de código que hace esas acciones, ¿vale? Entonces yo puedo poner una frase, cuando yo relleno el usuario, puedo poner esa frase dicha tal cual, cuando yo relleno el usuario y por detrás lo que está ejecutando es un código que es ci.get, no sé qué, .type y el usuario que sea. Es decir, estoy de alguna forma encapsulando el código dentro de unas frases para poder utilizar esas frases como si fueran pruebas automáticas, ¿vale? De todas formas, estas son técnicas muy avanzadas que incluso muchas compañías todavía no las tienen implementadas, ¿vale? Que de todas formas todo esto sí que lo aprenderemos. Vale, y nos queda una cosita última para terminar ya esto, porque ya habríamos terminado los 3 niveles de prueba que os quería contar, os quería enseñar para un poco despertar vuestra curiosidad. ¿Tenéis alguna duda de las pruebas de API o de end-to-end con Cypress? ¿Tenéis alguna dudilla antes de meternos en esto? ¿Tenéis alguna dudilla, alguna cosita que queráis que repitamos? ¿Todo bien? Por aquí, vale. Todo bien, dicen por ahí. Dice Bernardo, BDD. Vale. BDD no me ha quedado muy claro, ¿vale? Es normal, ¿vale? Lo he dicho muy rápido y ya os digo que esto hay que profundizar mucho más, ¿vale? BDD es simplemente una forma de escribir pruebas automáticas con lenguaje natural, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, este test que veis aquí arriba, ¿vale? Dice, dado que tengo en mi cuenta corriente un balance de 1000 y en mi cuenta de ahorro un balance de 2000, cuando transfiero 500 de mi cuenta corriente a mi cuenta de ahorro, entonces, pues tengo que tener 500 en mi cuenta corriente y 2.500 en mi cuenta de ahorro. Es decir, yo acabo de escribir una prueba, que es simplemente una transferencia de dinero, con lenguaje natural, ¿vale? Pues esto, que es el lenguaje natural, podemos convertirlo en pruebas automáticas. ¿Cómo? Pues detrás de cada frase tengo que implementar
el código necesario para que haga esa acción, ¿vale? Escribo el contenido necesario para que realice esa acción, ¿vale? Esto queda en otro lado que no se ve y los testers o los QAs solo verían lo que son las pruebas automáticas, escritas con lenguaje natural. De hecho, cualquier persona del equipo podría incluso escribir pruebas automáticas, o personas que no saben programar podrían escribir pruebas automáticas porque solo tendrían que escribir las frases, no tendrían que escribir código, solo tendrían que escribir las frases, ¿vale? De todas formas, ya os digo, una técnica bastante avanzada y lo cuento aquí muy rápido, pero implementar esto son 3 capas de abstracción dentro del código, son 3 capas diferentes de abstracción, hay que sincronizarlo muy bien y hay que, bueno, hay que hacerlo bien, ¿vale? Ok, vale, pues vamos a ver un poquito, por último, cómo integramos todas nuestras pruebas automáticas. Dice Elena, entonces combina el POM, ¿no? Porque utiliza código. Sí, a ver, puedes hacer las 2 técnicas a la vez, es decir, puedes hacer BDD y dentro de esas frases llamar a los PageObject Model. Es decir, entonces por eso decía que son diferentes capas de abstracción, ¿vale? Tu frase llama a tu PageObject Model y tu PageObject Model ya llama a los comandos de Cypress, ¿vale? Sería como llamar a tres cosas diferentes y al final lo que hace es simplificar el código para que quede mejor escrito y más reutilizable, ¿vale? Pero sí, se pueden combinar los dos, se pueden combinar BDD y PageObject Model. Vale, la última parte que nos queda por ver hoy es un poquito el tema de integración continua y entrega continua, CI/CD, ¿vale? Esto es un poquito más metido en el mundo DevOps, pero el mundo de QA y DevOps se entrelazan y nosotros la parte que no es obligatorio, Elena. Se pueden combinar, pero no es obligatorio. Puedes hacer BDD sin tener PageObject Model. O puedes tener los dos, ¿vale? Luego, la parte que nos queda es ver cómo nosotros en un sistema de integración continua integramos estas pruebas, ¿no? Porque nosotros ya tenemos nuestras pruebas automatizadas, las pruebas de unitarias, las pruebas de API y las pruebas de sistema. Y si tenemos un sistema que nos hace integración continua, despliegues, etcétera, pues lo ideal sería meter estas pruebas también ahí. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de CI/CD que han hecho nuestro equipo de sistema, nuestro equipo de infraestructura o DevOps, ha hecho un sistema de despliegue, de construcción de nuestro código, de despliegue en diferentes entornos, etcétera, lo ideal es que en alguno de esos puntos pongamos nosotros nuestras pruebas para que se ejecuten de forma automática, ya sean las pruebas unitarias, las pruebas de API o las pruebas de sistema o de UI, ¿vale? Pero lo ideal es que eso podamos hacerlo y podamos integrarla dentro de esta pipeline que se llama, ¿no? Este circuito, esta secuencia, lo que se conoce como una pipeline, ¿vale? GitLab nos ofrece, GitLab, que en este caso es donde tenemos nuestro repositorio, nos ofrece una herramienta de integración continua donde podemos ejecutar nuestras pruebas. Es decir, lo mismo que yo he ejecutado en local, las puedo lanzar desde una pipeline de GitLab, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginaros, este proyecto que veis aquí tiene todas las pruebas, ¿vale? Tiene las unitarias, que las tenía aquí, ¿vale? Las que hemos visto antes, ¿vale? Tiene las pruebas de API, porque tiene aquí mi colección de API, ¿vale? Fijaros, Postman Collection, está aquí. Y tiene también mis pruebas de Cypress. Las tengo aquí, las que hemos visto antes, ¿vale? Las pruebas de Cypress que hemos visto antes. Es decir, este proyecto tiene todas las pruebas, las 3. Lo ideal, como he dicho antes, es que un proyecto tenga los 3 niveles de pruebas, ¿vale? Pues entonces, estaría guay que cuando un desarrollador hace cambios en el código, este proyecto se ejecute, este proyecto se lance, ¿vale? Entonces, se puede configurar una pipeline, que la tenéis aquí configurada, ¿vale? Se puede configurar una pipeline que ejecute todas las pruebas. Fijaros, esta pipeline ejecuta 3 jobs, ¿vale? Que son un job para las pruebas unitarias, otro job para las pruebas de API. Esto ya es más avanzado, ¿vale? Esto si no entendéis, no os preocupéis. Y otro job para las pruebas de UI, ¿vale? Ejecuta 3 jobs para las diferentes pruebas que tengo. Me va a lanzar mis pruebas unitarias, mis pruebas de Postman y mis pruebas de UI. Lo va a lanzar automáticamente cuando haya un cambio en el código, ¿vale? Por ejemplo, vamos a probarlo. Yo me voy a ir a mi código, ¿vale?
y de hecho lo voy a cambiar para que falle un test, ¿vale? Lo voy a cambiar para que falle un test. Y, por ejemplo, en mis pruebas de API, pues el del login válido, por ejemplo, lo voy a cambiar, que ahora mismo estaría funcionando, pero le voy a poner aquí unos números para que me falle a conciencia el test, ¿vale? Cuando yo hago este cambio de código, yo estoy cambiando el código, imaginaros que lo hago yo o lo hace un desarrollador. Cuando yo hago este cambio de código, automáticamente se lanza esa pipeline que yo os he enseñado antes. Si nos vamos aquí a la sección de pipeline, ¿vale? Tenéis que ver cómo esta pipeline se ha lanzado y está ejecutándose, ¿veis? Está ejecutándose. Es más, yo puedo entrar y tengo 3 jobs, ¿vale? Tengo 3 jobs. Vamos a verlo aquí. Ahí los tenéis. Fijaros, tiene las pruebas de API, las pruebas de UI y las pruebas unitarias. Se está lanzando todo automático. Las de API ya han pasado. Fijaros, ya me las ha puesto ahí en verde. De hecho, yo puedo entrar y ver qué ha pasado. ¿Ves? Pues aquí se ha hecho no sé qué, sus cosas, no sé qué. Ha ejecutado las pruebas. Ahí están ejecutadas. Han pasado todas. Pues verde. Perfecto. ¿Vale? Vamos a ver cómo van las otras dos. Las de API que han sido muy rápidas. Vamos a ver cómo van las otras dos. Pues todavía se están ejecutando, ¿vale? Las unitarias en teoría van a pasar también, pero las de UI deben de fallar, porque yo le he puesto una para que falle a conciencia, ¿vale? Vamos a ver, tampoco debería tardar mucho, pero vamos a ver, por ejemplo, podemos clicar y ver cómo va. Vamos a ver las unitarias cómo van. Bueno, pues fijaros, está instalando Jest ahora mismo. Está instalando Jest. Vale, y ya ha terminado. Las unitarias han pasado ya, ¿ves? Han pasado todas. Todas han pasado, todas mis pruebas unitarias han pasado. Estupendo. Si refresco aquí, tengo que tener las de API pasando y las de unitaria pasando. Y faltan las de UI, que son las más lentas, efectivamente. Son las más lentas y además sabemos que me va a fallar porque una la he puesto a conciencia para que falle. Ahí está. ¿Ves? Ha fallado las de UI. Si yo entro para ver el detalle de estas pruebas, ¿vale? Pues efectivamente me dice que están fallando unas de login. Y si me voy a las de login, aquí las tengo. ¿Vale? Fijaros, estas han funcionado todas bien, pero la primera, que es la que yo he cambiado a conciencia, pues ha fallado. ¿Vale? Porque no me ha hecho login bien correctamente, que es lo que espera, porque esta prueba es para que haga un login correcto. ¿Vale? Como no ha hecho el login correcto, pues ha fallado la prueba. ¿Vale? Entonces, fijaros, lo que yo he conseguido que en un proyecto de desarrollo, si yo tengo pruebas automáticas y las tengo subidas al proyecto, las tengo subidas en mi repositorio, puedo configurar una pipeline en un fichero, puedo configurar una pipeline para que en el momento que yo quiera me ejecute de forma automática esas pruebas, ¿vale? Es un proceso automático de ejecutar pruebas automáticas, ¿vale? Me ejecutaría esas pruebas de forma automática cuando hubiera una modificación en el código, ¿vale? Entonces, cada vez que un desarrollador modifique el código, lanzaría las pruebas. Lanzaría esto automáticamente las pruebas. Esto se ejecuta en los servidores de GitLab, en unos contenedores de Docker y podría perfectamente desde la sección de pipeline ver los resultados de esas pruebas, ¿vale? En este caso ya hemos dicho que las de API y Unitary han pasado y las de UI han fallado, ¿vale? Porque lo hemos puesto en conciencia, ¿vale? Ok, bueno, pues ahora de todas formas nos vamos un poquito a preguntas y simplemente por mi parte recordaros que los testers no rompen el código, ellos rompen las ilusiones que se tienen sobre el código. Y ahora pues me gustaría que me hicierais en estos 5 minutillos que nos quedan de preguntas, que hablemos de un poco del curso, que sepáis que el curso de especialización empieza en marzo, que las primeras personas que se inscriban tendrán un descuento y también podéis recomendar amigos, ¿vale? Si os recomendáis amigos, os dan un cheque de Amazon y cositas de estas, ¿vale? Que es interesante que os lo planteéis ahora aquí, de cara al año que viene, si queréis apuntaros, que os lo planteéis. Así que nada, abro turno de preguntas, tanto para cosas técnicas de lo que hemos visto de las pruebas, como para cosas del curso de especialización, si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Ahora es el momento.
Venga, ¿alguna preguntita por ahí? Hola, Frank. Buenas. Mira, perdona, que es que como al principio no te escuchaba ni nada, el curso de especialización, ¿de qué es exactamente? Porque es que no me he enterado al principio, no te he oído, vamos, Vale, no te preocupes. Pues mira, hasta te lo que he pongo. vuelto a conectar. No te preocupes, te lo pongo aquí en pantalla, ¿vale? Es un curso de especialización dentro de CodeSpace, se hacen buscan de full stack y programación, pero es decir, vamos a tener diferentes ramas de especialización. Una de ellas es un curso de especialización en QA testing, pruebas automáticas como las que hemos visto, con JavaScript, ¿vale? Entonces, ahí tienes el dossier en SQR, si lo escaneas, ahí tienes toda la información. Tienes cuándo empieza, el coste, los temarios, el contenido, todo el contenido del curso. Obviamente, en estas 2 horas hemos visto todo muy rápido y muy por encima para abrir boca, para ver si os llama la atención. Y ahí es donde ya entraríamos con más detenimiento, a aprender bien todos estos programas, todas estas librerías, a instalar todas las cosas, ya no solo lo que hemos visto, sino como digo, tenemos que saber de control de control de versiones, tenemos que saber de integración continua, tenemos que saber un poquito de programación, tenemos que saber muchas cosas que desarrollaremos mucho más en el curso de especialización, ¿vale? Entonces ahí tenéis la info. Ok, vale. Ok, perfecto, gracias, Jenny. Gracias. Por ahí, gracias, Marcelo. Venga, más preguntitas por ahora. ¿Alguna duda más que queráis saber? De todas formas, si queréis y tenéis más adelante inquietud, todavía podéis pensároslo de aquí a diciembre y ir hablando, dándole vuelta a la cabeza. Si tenéis dudas, me podéis escribir, me preguntáis, os escribís a CodeSpace, os informáis con ellos y os pueden ir guiando, ¿vale? Pero sí que eso, que es importante que sepáis que los primeros, los más rápidos, son los que tendrán premios. Venga, más cositas, ¿todo bien? Bueno, Más o sí, menos. yo tengo una duda. Hola. Sí, se te oye, Bernardo. Sí, ¿recomiendas alguna serie de roadmap o algo parecido para ser tester? Más allá de lo básico de saber programar y cosas así. Bueno, pues un poco roadmap sería un curso de especialización, justamente. A ver, Vale. por desgracia, no hay muchas formaciones de testing, no existen muchas formaciones de testing. Lo que existe tampoco que sean de muy buena calidad. Sí que obviamente hay tutoriales de las herramientas y hay cosas por internet, por supuesto, pero no hay formaciones, digamos, estructuradas o que de verdad te enseñen bien lo que es el testing, en este caso las pruebas automáticas con JavaScript. Entonces, si te interesa el mundo del testing, pues lo ideal es que te hagas al menos un curso de especialización de alguna manera, ¿vale? De la manera que puedas hacértelo. Puedes ser autodidacta, por supuesto, pero no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo que te lo expliquen, que te lo enseñen bien, que te pongan prácticas, que hagas ejemplos reales, a que, bueno, pues te leas 3 tutoriales por internet. No va a ser lo mismo nunca. Claro. ¿Vale? Pero lo ideal sí sería eso. Luego hay certificaciones especializadas de testing que son oficiales en el planeta entero, es decir, son certificaciones que son reconocidas a nivel mundial. Entonces, si cuando te hagas un curso de especialización te quieres luego certificar y tener esa certificación que se paga el examen y si lo apruebas, pues estás certificado en eso, además una certificación válida para siempre. Ese tipo de certificaciones están reconocidas a nivel mundial. Son certificaciones oficiales que se conocen como ISTQB, ¿vale? Lo pongo aquí en el chat, por si queréis investigar un poquito. Pues, a ver, certificarte directamente, si eres capaz de estudiarte el temario por ti mismo, pues estupendo. Pero si haces un curso primero y luego te metes a hacer la certificación, te va a ser mucho más fácil certificarte. Hay diferentes niveles de certificación, ¿vale? Está el Foundation, que es el básico, y luego ya vas incrementando. Entonces, para dedicarse a esto, pues, hombre, yo diría que lo mínimo, pues, un curso de especialización y certificarte el Foundation, que sea el básico. Perfecto, gracias. Nada. Vale, ¿más cositas por ahí? Vale, Patricia. Vale, el vídeo supongo que sí, ¿vale? La clase se está grabando. Así que yo supongo que lo colgarán en la plataforma, ¿vale?
De todas formas, sobre esto, si tenéis dudas, le podéis escribir a Lidia. Si no, seguramente en unos días recibiréis a lo mejor un correo o el acceso para tener el material. Lo que no sé es cuánto tiempo estará disponible. A lo mejor está disponible 1 mes o 2 meses. Ahí ya no estoy seguro. Sí que recordaros a todos que esto lo tenemos toda la semana de talleres, ¿vale? Hoy era el de QA Testing. Durante toda la semana habrá diferentes talleres sobre otras especializaciones, no solo sobre testing. Así podéis también ver un poquito el camino que os gusta. Sí, Elena, esto está en teoría, a ver, quizás aquí sí que la base técnica, un poquito de JavaScript o programación sí que es necesaria, pero está bastante enfocado a gente principiante, ¿vale? Porque al final también está enfocado para alumnos de Bootcamp, que son alumnos que vienen de reciclarse de otras profesiones, etcétera, etcétera, así que sí que está enfocado para principiantes. Recordaros eso, que tenéis más talleres a lo largo de la semana de otras especializaciones y el viernes, de forma presencial, el aniversario, el 7º aniversario de CodeSpace en las oficinas de CodeSpace en Málaga, ¿vale? Que no solo habrá charlas también, se entregarán diplomas a alumnos antiguos que han superado ya los cursos, habrá, bueno, un evento de networking para conocernos, para hablar entre nosotros. Así que yo os aconsejo que si podéis acercaros el viernes, siempre en persona es más interesante para hacer contactos y para poder informaros de primera mano y todo eso. Y si no, pues bueno, durante el resto de la semana tenéis otros talleres que también os animo a que participéis y así podéis ver si os gustan otras materias. Y nada más por mi parte. Muchas gracias por haber asistido. Espero que os haya gustado y espero veros en marzo a algunos de vosotros o a muchos de vosotros. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Fran. Hasta luego. Chao, chao.